¿no? Como una empresa familiar. Una empresa familiar de manera muy puntual tiene que cumplir 4 principales condiciones. Que el control accionario de la empresa reside en pocas familias, que hay una proporción significativa del mismo patrimonio familiar dentro de la propia empresa, que quienes dirigen la empresa son miembros de la familia o que la familia es quien define el proceso sucesorio, es decir, quién queda al frente de la organización. Hoy en México, que este es un dato importante de relevancia para nosotros, el 83% de las empresas en México son familiares y están constituidas de cierta manera por más o menos estas son las principales configuraciones que podemos encontrar en nuestras familias, en estas empresas. Cuando el dueño es el fundador, cuando existe una sociedad de hermanos, ¿no? Esta es una manera también tipificada de configuración, y o cuando existe una confederación de primos, tíos, sobrinos, nietos, bisnietos. Es decir, ya son justamente estas configuraciones las que tienen cualquiera de las 4 premisas que acabamos de leer en un principio. Entonces, poniendo un poquito de contexto, que es un porcentaje altísimo de empresas familiares en nuestro país, fíjense que viene un dato bien relevante. Del 100% de estas empresas familiares que acabamos de acotar, solo el 33% sobrevive a la segunda generación. Y el 16% sobrevive a la tercera generación. Este es un dato, pues, de ciertamente alarmante. Este es un dato que estadísticamente, y de los estudios que estuve revisando, la misma fuente que ustedes les estoy poniendo ahí, un estudio de 1989 del Centro de Investigación de Empresas Familiares y, por supuesto, de este libro del que les habla el doctor, La empresa familiar y su gobierno corporativo, en los estudios que se hicieron, inclusive en los más recientes que ha hecho el Centro de Investigación de Empresas Familiares, prácticamente este número no ha madurado mucho, no ha evolucionado pasar de la segunda y la tercera generación. ¿Cuál es el reto principal? Si ustedes se dan cuenta, el 87% de los temas tienen que ver con temas emocionales. 62% cuando hay discrepancia en los intereses de los miembros de esa segunda generación y un 25% cuando hay una falta de armonía. Entonces, el porcentaje altísimo de la sobrevivencia de esta primera generación a una segunda, que es donde se pierde una parte importantísima de esta continuidad en los negocios, obedece principalmente a temas familiares. Y esos temas emocionales o temas familiares, pues es justamente nuestro ejercicio principal de conflictos. Adicionalmente, les quiero poner otros datos estadísticos sobre el papel de la mujer en empresas familiares. Básicamente, pues lo que sabemos es que las empresas familiares tienen una falta de institucionalización. Las decisiones siguen estando muy concentradas mayormente en los fundadores. Y como datos estadísticos que tenemos, el 23% de los negocios son dirigidos por mujeres, el 77% de los negocios son dirigidos o fundadores son los hombres. Entonces, de ahí empezamos a ver, no tenemos hecha una matriz que cuadre si el 33 que sobrevive, cuántos son mujeres y cuántos son hombres. Eso todavía no se ha hecho como tal el ejercicio, pero hay una proporción alta de hombres al frente de estos negocios y que el rol que podemos nosotras ir tomando dentro de este comité ejecutivo, de la alta dirección, podría ser un poquito más relevante. Aquí lo vemos de una manera mucho más estructurada. En la metodología de la firma CAD, tenemos nosotros clasificada en 2 dimensiones importantes cómo se forman los órganos de gobierno, solamente para ubicarles de manera específica y hablar de un órgano de gobierno. La primera dimensión habla de los familia y los socios, en donde la forma de gobernar justamente a las familias es a través o de una asamblea familiar y de un consejo familiar. Y la segunda dimensión es la de la empresa. Y esta empresa se gobierna a través de la misma asamblea de accionistas en una parte, pero principalmente a través de un consejo de administración y obviamente la propia dirección o operación de la empresa. Bueno, en esta configuración en donde ustedes ven, tenemos prácticamente que el 21% de las mujeres tienen presencia en los consejos familiares.
En el Consejo de Administración apenas un 18%. Y bueno, en la Junta de Accionistas es donde hay menor participación, un 15%. Estos datos que empiezan a ser relevantes y de interés para nosotros, y justamente por eso es que queremos empezarles a dotar de información que sea relevante para que también nosotras podamos participar en mayor proporción en los órganos de gobernanza, tanto de familia como de la empresa, y por supuesto impactar directamente el porcentaje de empresas que sobreviven y que continúan en el tiempo, indistintamente de la generación de que se trate. Entonces, con este antecedente, me gustaría ahora abordar justamente los temas de factores de extinción más comunes, ¿no? Es un hecho que las empresas familiares, lo ha comentado muchas veces el doctor, que son mucho más productivas, 7 veces más productivas que una empresa que no es familiar. El 85% de estas empresas obtienen menos utilidad cuando hay conflictos familiares. Imagínense qué discrepancia de temas. Cuando no hay conflictos, podemos llegar hasta 7 veces más productivas, potencialmente exitosas en el mundo de los negocios, pero por el otro lado, cuando existen conflictos familiares particularmente, se obtienen hasta el 85% menos utilidad, de estas empresas menos utilidades por el simple hecho de tener conflictos. Aquí a ustedes les estoy poniendo algunos series de conflictos que vamos a ir platicando de manera muy puntual, pero son aquellas razones o situaciones muy frecuentes, muy comunes que nos hemos encontrado, no solamente como parte de los casos que hemos atendido directamente en la firma, en la experiencia del doctor y del despacho, más de 700 empresas hemos tratado en este sentido. En todas, casi en su mayoría, hemos encontrado alguno de estos conflictos que hemos logrado mitigar con algunas recomendaciones que vamos a ir platicando ahorita, pero pues sin duda se presentan. Y seguramente les pregunto a las que nos están viendo si alguno de estos les parece conocido, familiar, lo han visto, y como dicen por ahí, el primo de un amigo dice que lo tiene, y seguramente sí, sí lo tiene, porque son temas que recurrentemente se conocen. Algunas las veo asentando la cabeza, pensando que sí, por ahí algo conozco, ¿verdad? Algo de esto. Bueno, pues vamos a irlos abordando. ¿Cuáles estos conflictos? Es importante hacer un inventario de los conflictos para tratar de clasificarlos, encontrar la forma de atenderlos, mitigarlos, por supuesto que sería la parte más importante de ellos. Nosotros tenemos, y esta serie de pláticas que vamos a ir teniendo y de casos que vamos a ir teniendo, tenemos inventariados 30 conflictos potenciales en las familias. Hoy vamos a ver 5 de ellos, pero simplemente se los voy a mapear de una manera gráfica que ustedes lo tienen aquí. Cuando vemos batallas familiares, la transición de la mesa de cocina al consejo de administración, ¿no? Donde se llevan las discusiones en la casa y de repente ya lo queremos formalizar a un consejo, la familia política, amigos o enemigos, ¿no? A veces no siempre se tienen los mismos valores de una familia, de una casa, y cuando la familia política interviene, a veces hay cierta discrepancia, descomposiciones y generación de conflicto. Abuelo millonario, padre rico, nieto pordiosero, compensación abusiva del empleado familiar, empresario rico, empresa pobre, y también tenemos el caso de la empresa rica y el empresario pobre. Tenemos ambas circunstancias como parte de los conflictos tipificados. El hombre sol, de emprendedor a conservador, ¿son mis hermanos un riesgo para la supervivencia? Indefinición y aviso de facultades, la fábrica de empleos familiares, la negación e inequidad con las mujeres. Se va, pero no se va, ¿no? Es un poquito este dilema del fundador y que ya está por empezar la siguiente generación y no termina de soltar. Enfrentando la adicción y la política. No sé si alguna de ustedes tenga algún otro en su inventario de conflictos que crean, que consideren relevante
y también lo vamos a platicar más adelante. Ahora sí que si alguien quiere por ahí habilitar y sumar y aportar a este inventario de conflictos, bienvenido. ¿Alguien por ahí? Enriqueta. Todos estos, ¿verdad? Cubiertos. Sí, buenísimo. Ok, Moni, ¿alguno de estos que te suene? Pues con el que yo creo que pude haberme identificado fue el de abuelo millonario, padre rico, nieto por diosero, y el de la negación e inequidad con mujeres. Con las estadísticas que estás comentando, pues prácticamente padecemos de este mal, porque las mujeres prácticamente estamos, digo, ahorita con esta actualidad todo se está acomodando, pero bueno, sí es importante mencionarlo y con estas dos me quedo. Estoy pensando que algún otro conflicto puedo compartir, pero voy a pensar y más adelante se los doy. Ok, pues vayan anotando entonces su inventario de conflictos, seguramente en algún momento lo han participado. Por aquí veo también a Gloria Soto de Farmacia París. A ver, cuéntanos, Gloria, ¿alguna de estas te suena? Muchas, muchas me son muy familiares, pero a lo mejor haría los amigos del empresario. Ándale, tienes toda la razón. Eso también genera, ¿verdad? Algunos conflictos en la propia familia. Es cierto. Así es. Aquí lo voy a documentar y en algún momento los amigos, ¿no? Ese es otro conflicto que se suma. Por ahí lo tenemos bajo el nombre de nepotismo, ¿no? Sí. De que invitas a tus amigos, a tus compadres, pues metes gente incluso de la familia, ¿no? Sí, me suena, me suena. Buenísimo, pues lo vamos a tener aquí en el inventario de la siguiente sesión. Alguien, perdóname. Ese tema que dice Connie de la discriminación de mujeres, ese tema es, la verdad, tenemos todavía algo en México de las pasadas generaciones muy, muy fuerte, ¿no? A mí en lo personal me ha tocado vivir, y no puedes decir mucho porque pues finalmente eres el consejero, pero sí estás tratando de decirle, oye, pues, ten cuidado porque pues ahorita tú tienes toda la autoridad, pero a la larga vas a terminar siendo odiado porque no estás cuidando a tus hijas, ¿no? Tengo el caso concreto de una familia que la señora no decidió, no quería dejarles a sus hijas patrimonio y prefería hablar con sus yernos para tomar un compromiso con ellos de que iban a cuidarla o sea, cosas que rayan tal vez en lo absurdo, ¿no? No dar este patrimonio a las hijas. Creo que esto ha ido desapareciendo con el tiempo, pero en el interior de la República sigue siendo todavía muy fuerte el hacer que la herencia vaya a los hijos, ¿no? Ya les hemos explicado que pues hay condiciones como un fideicomiso para ir cuidando que este patrimonio baje realmente por generaciones consanguíneas, ¿no? Y que, porque tan riesgo tiene el hombre como la mujer hoy en día. Si quiere preservar su patrimonio, pues tenemos casos, y bueno, ya después platicaremos de divorcios, en donde se pierde el 50% del patrimonio con la pareja política. En fin, adelante. Gracias, que ese es otro justo de los que tenemos por aquí. No lo puse en el mapeo de los 30, pero dentro del listado de 30, por supuesto que los divorcios e inclusive los hijos de otros matrimonios también son situaciones recurrentes en términos de conflictos familiares. Bueno, pues vamos a empezar con el primero de los casos. Perdón, ¿alguien iba a participar? Sí, yo nada más te quería decir uno que veía ahí. Y es un tema como envidia entre hermanos o cuando es un tema de aptitudes y de capacidades, ¿no? Ahí cuando también en el dueño o en nosotros los dueños, de repente no sabemos manejar bien en esta comunicación. Todos los hijos tienen aptitudes y siempre habrá uno que tendrá la indicada para dirigir la empresa. Y ese también es un conflicto, no sabemos hablar.
temperatura. Así es, Conce. De hecho, vamos a abordar justamente ese caso un poquitito más adelante entre los casos de ejemplo que traen, que es muy puntual, es muy certero y son de los, inclusive de los más frecuentes que podemos encontrar, ¿no? Y más teniendo que, por ejemplo, en el caso de México, las familias promedio hoy en día están alrededor de 3 hijos. Las familias de la generación anterior en promedio éramos 6, ¿no? Veníamos o somos una cultura de familias largas, grandes, ¿no? Y en donde obviamente este paso de estafeta, pues sí es bien difícil comprender y asignar inclusive entre los hermanos, entre los hijos, a quién se queda. Bueno, el primero de los casos que les traigo para platicar y que comentemos juntos, los casos que vamos a ver aquí son casos públicos, entonces no estamos atentando contra algo que no sea el tema de confidencialidad, son referencias que quise yo mapear precisamente para ejemplificar el caso, pero bueno, finalmente todos ellos son públicos. Hay algunos, como viene en el libro del doctor de empresas familiares, algunos de nuestros clientes que nos autorizaron contar un poco de su historia y bueno, ahí los tendremos tipificados. Pero en este caso, bueno, son casos públicos. El primero de hoy es el hombre o mujer sol. ¿Le suena esta imagen y esta fotografía que les estoy poniendo? Muy conocida, de hecho se volvió súper famosísima ahora también con algunas de las series por ahí de los artistas en donde prácticamente todos los artistas de México pasaron por la mano de esta empresa. El hombre sol y esta condición tradicional se refiere a aquel caso donde una persona toma todas las decisiones de la empresa. Tradicionalmente se convierte en un cuello de botella ante el crecimiento. Los ejecutivos a veces prefieren no hacer nada sin antes consultarlo. El crecimiento muchas de las ocasiones es lento y es poca la innovación y desarrollo. Cabe mencionar que en el caso de Televisa, como lo menciona aquí, tuvo un crecimiento vertiginoso muy, muy fuerte de la mano del tigre. Sin embargo, finalmente el proceso y cambio de estafeta de una generación que no prepara a la siguiente, pues viene con grandes pérdidas, pérdidas sobre todo de valor de la misma empresa. Con regularidad al hombre sol se muestran molestos y a veces frustrados porque las cosas no se mueven al ritmo que ellos dicen, como dicen, a la hora que dicen o como a él les gustaría. Y hoy estoy poniendo ahí la nota porque comúnmente se conocía como hombre sol, pero estoy agregando el tema de mujer sol porque hoy en día tenemos también mujeres empresarias exitosísimas, muy buenas, pero tal vez la coyuntura y la forma de crecer, ¿no? De valores que se tiene, termina cayendo en algo muy similar a este ejercicio. ¿Cuál es la mejor práctica que nosotros vemos y que recomendamos ante estas situaciones? Bueno, pues es muy, muy importante sensibilizar al hombre o a la mujer sol, sobre todo de la importancia de que el negocio sobreviva, de que el negocio perdure, aún sin que el fundador o quien está dirigiendo la empresa esté. ¿Cómo podemos hacer este paso y esta transición? Pues porque al final del día lo que teme es justamente la pérdida del control sobre la empresa. Entonces, eso es lo que está evitando tener una posibilidad inclusive de delegar o de asesorar o de preparar a quien le sigue. Entonces, desde el punto de vista de prácticas de gobierno corporativo, las recomendaciones importantes es justamente formalizar a través de un consejo de administración el rol del presidente del consejo. Es a quien le asignamos que sigue teniendo el control, pero sin tener el control, ¿no? O sea, va madurando y institucionalizando este ejercicio bajo un programa súper adecuado, en donde él mismo se va a dar cuenta de la posición que tendrá dentro de la organización. Y por supuesto, lograr una mayor calidad de vida. Es un proceso paulatino que toma y que requiere tiempo, disciplina, paciencia, consistencia y ánimo. Pero es muy importante esta figura, pasarle el rol dentro de una formalidad de gobernanza en la empresa
irle pasando el rol en la formalidad de un consejo de administración como presidente del consejo. Es una manera de ir mitigando el riesgo, de ir democratizando un poquitito las decisiones, por supuesto, a través de debe establecerse una tabla de facultades en donde se regule justamente la distribución de las decisiones, de las facultades en función a la misma experiencia, las mismas transacciones que haya. Es ahí ya el Consejo de Administración el que nos va a ayudar muchísimo a regular, a mitigar, a disciplinar y a asegurar que el negocio vaya y mantenga una continuidad, inclusive ir preparando al director general que debe de crecer con la organización, ¿no? Y que no le cueste trabajo pues lidiar con una figura como hombre sol o mujer sol. Guillermo, no sé si quieras hacer aquí algún comentario. Sí, creo que no hay mayor temor que perder el control o sentir que pierdes el control. Y lo vemos con nuestros padres que han estado revisando el negocio, o que lo llevaban, y entonces su miedo, su enorme miedo, es que van a perder el control si se los entregan a los hijos. Ellos mismos han visto a su alrededor amigos que sus hijos pues los han maltratado porque les entregaron el control anticipadamente y simplemente los dejaron pues en una posición muy incómoda. Ellos no quieren tener esto, ¿sí? Por otro lado, piensan que nadie es capaz de hacerlo como él lo hace y que tiene temor de que sus hijos tomen decisiones que hagan decrecer el patrimonio o lo pongan en riesgo. En realidad, todo esto se debe por varias circunstancias y como lo estás diciendo, por uno necesitamos que él vaya sintiendo confianza. Por ejemplo, la entrada de un consejo de administración. Primero, no va a perder control, lo va a ganar mucho más control si le ponemos un buen consejo. Él va a seguir siendo el dueño, amo y señor de toda la... Si así se siente, así va a tener que seguir. Él va a seguir siendo el dueño, pero en el momento en que permite la entrada del consejo, él va a ver que va a tener otras opiniones que le van a dar un control mayor, una opinión, diferentes puntos de vista, y él puede tomar lo mejor de esos puntos de vista y va empezando a encontrar otras ideas que van a hacer madurar su propia opinión. Entonces, es realmente muy importante para él la entrada, como dice Clara, de este primer consejo, ¿sí? Y la manera de meterlo es, como les digo, haciendo claro cuál es su gran miedo, la pérdida de control. Hagamos consciente a la persona que ese es su gran miedo, pero que no lo va a perder, que lo va a incrementar. Él va a seguir siendo el dueño, él es el accionista, él puede, a la larga, si no está de acuerdo con el consejo, no les hace caso si quiere. Pero ese consejo, de manera inteligente, va introduciendo ideas, ¿sí? Sin imponer, que él mismo va tomando y le va entrando confianza. Es una transición paulatina, no podemos concebir que de la noche a la mañana él va a aceptar una pérdida total del control. Ese normalmente es la gran recomendación para este hombre o mujer solo. El otro tema es que vaya introduciendo a sus hijos, entre en un proceso de sucesión real. Un proceso de sucesión no se hace de la noche a la mañana. Tenemos que ir dando oportunidad a los hijos de ir entrenándose en la operación. ¿Cómo van a estar capaces de entrar si no les ha dado la oportunidad de operar? ¿Sí? Y él tiene que ir junto con el consejo institucionalizando este proceso de sucesión. Paulatinamente el hijo se va a tener que ir ganando el respeto del consejo y la palabra clave es institucionalizarse. Quiere decir, voy a hacer un proceso de sucesión, pero tengo que respetar los niveles de autoridad de mi hijo o de mis hijos o de mis hijas. Si yo la estoy asignando a ella en la posición de directora de marketing, tengo que respetar sus decisiones como directora de marketing y sus facultades, igual que al hijo. Entonces, la posición en la que ponga a mi hijo o a mi hija, los tengo que respetar en esa posición.
Y institucionalizarlo implica que están por debajo del director general, posiblemente, si es que el dueño no es ya el director general. Necesitamos cuidar que existan este respeto a las facultades. No puedo ir por encima de ella y la tengo que respetar como si fuera un tercero distinto a la familia. ¿Sí? Tengo que escucharlo y tengo que decirle, oye, hija o hijo, si tu posición es tan interesante como dices, preséntala al consejo. No que sea la confrontación papá, hijo, mamá, hija, ¿sí? Sino que sea una confrontación institucional, que presente sus ideas como cualquier ejecutivo al consejo de administración, ¿sí? Evitar la confrontación en familia es muy importante. Le va a permitir crecer. Si yo no cuido esa relación y le estoy diciendo a mi hijo, me estoy imponiendo, voy a terminar por correrlo de la empresa, ¿sí? La sucesión se tiene que institucionalizar y cuidar. Una vez que es exitosa, el padre va a tener que aceptar cuando empiece a recibir beneficios especiales. La idea de esto es que, y el mensaje al papá o a este hombre sol es, tienes que empezar a desarrollar actividades de carácter estratégico. Tienes que quitar de tu rol la parte operativa. Déjanos la parte operativa. Nosotros podemos atender la operación del negocio. Tú tienes que atender la estrategia del negocio, que te va a hacer crecer, que nos va a traer más negocios. Cada vez que tú operas, perdemos dinero. ¿Sí? Porque tú eres tan importante para empezar a hacer estrategia, para traer nuevos negocios. Entonces, ese mensaje al padre es fundamental. Eso se va a sentir importante y le va a decir, oye, tienes razón, hijo, yo no estoy para operar. A mis 60 años ya no tengo por qué operar. A mis 70 años es injusto que te haga operar. Para eso tienes a tus hijos, nos has creado, nos has educado, nos has entrenado y nosotros queremos ayudarte a hacerlo. ¿Sí? Déjanos operar. La tolerancia es un elemento muy importante, porque él piensa que él es el único que puede hacer las cosas bien. Y efectivamente, el hijo no va a hacer las cosas como él. Va a empezar a hacer las cosas diferente. Y posiblemente podremos fallar, o los hijos pueden fallar, pero el padre necesita tolerancia. ¿Sí? Este mensaje de tolerancia es algo que debe de estar en la mesa en los procesos de sucesión. Ahora sí que cerrar un poquito los ojos y los oídos y es como arriesgar tantito en el camino, dejar que los hijos vayan entrando. Claro, los hijos tienen que respetar las facultades y tienen que reportar e informar. Son muy dados a que no informan. Son muy dados a que me la juego y pues al fin que es mi padre. No. Estamos institucionalizados y le tiene que reportar una vez al mes, ¿sí? Al comité de auditoría o al comité de estrategia y prácticas societarias el nivel de avance. Y tiene que reportar y tiene que haber porcentaje de desempeño mínimo establecido. Porque, como bien decía Conce, la verdad a veces sobreestimamos la capacidad de algunos de los hijos o a veces les queremos dar autoridad a todos para que no haya inequidades, pero no tienen capacidad para eso. ¿Sí? Y entonces lo que está sucediendo es que sí estamos dañando el patrimonio de la empresa. Por eso hay que darles desempeño mínimo. Definir cuál es el desempeño. Si tú te bajas de aquí, papito, mamita, pues tenemos que traer un ejecutivo profesional que sepa hacer las cosas. No estás preparado, tenemos que capacitarte. ¿Sí? Pero este es el desempeño mínimo de un director general, este es el desempeño mínimo de un director de finanzas, este es el desempeño mínimo de un ejecutivo a cargo del marketing de la empresa, en fin. Esto es bien importante, esto le va a dar tranquilidad al señor Sol, ¿sí? A la señora Sol, para que pues, empecemos a delegar operativamente. Ese señor Sol tiene que ir a la estrategia, ya no puede, y tiene que haber tablas de facultades e institucionalización. Creo que ya di demasiados consejos, pero espero que les sea de utilidad. Estos son simplemente, créanme, experiencia específica y es la manera en que hemos resuelto el tema del señor Sol, que es uno de los grandes conflictos altamente recurrente el tema, ¿no?
Adelante y mil gracias. Adelante con el siguiente tema. Caso. Gracias. Bueno, pues el siguiente caso es un caso, ya lo mencionaba Moni Rojas hace un ratito, seguramente suena muy común, muy frecuente. El abuelo millonario, el padre rico, el hijo pordiosero, ¿no? Aquí les pongo también un caso muy sonado en Estados Unidos. Fue una cadena de tiendas muy grande a través del abuelo, que fue el pionero, y después el papá. Pero bueno, un escándalo total con el nieto, ¿no? Prácticamente declarado en bancarrota aquella tema. Este caso es donde el abuelo es el emprendedor, gracias a su esfuerzo logra importantísimas riquezas. Desafortunadamente los hijos y los nietos en diferentes proporciones no tuvieron las mismas ni habilidades, probablemente oportunidades, ni preparación sobre todo, ni deseos de ser emprendedores, ¿no? Normalmente, tradicionalmente, los hijos o los niños están acostumbrados a un altísimo nivel de vida, que esto es otra de los grandes errores. Pues, ¿por qué? Pues porque se tiene, después de lo que está generando el abuelo y la riqueza generada en estos negocios, de repente los hijos vienen acostumbrados a una calidad de vida, a un estilo de vida fuera totalmente de un crecimiento normal que fue de donde salieron principalmente el fundador o inclusive el propio hijo. Hay una falta de cumplimiento de compromisos financieros, inclusive con acreedores, con proveedores, con amigos, con conocidos, con parientes. En muchos casos se ven sumamente obligados a incorporarse inclusive como empleados de otras empresas, admitiendo que la que tenían ellos en sus manos prácticamente no la pudieron sobrellevar. No sé si alguna de ustedes conoce de algún caso similar que haya pasado. Finalmente nos han hablado muchísimo de preparar a los hijos y a la siguiente generación y no darles todo, tener muchísimo cuidado en la forma, en ayudarles a dimensionar el valor del dinero, el valor de lo que cuesta obtener un ingreso, de lo que cuesta obtener el usufructo justamente del trabajo. ¿Cuáles son esta parte de recomendaciones? Pues justamente esa. La primera de ellas es la capacitación. Siempre será darles capacitación a nuestros hijos o a los hijos herederos, tanto escolar como operativa, desde muy pequeños, que tengan muy claro que deben esforzarse si quieren estar dentro de la empresa. Lo acaba de mencionar Guillermo en el caso inclusive anterior. Se tienen que poner métricas específicas, niveles de desempeño mínimo requerido para que puedas inclusive formar parte de la empresa. Estos puntos, adicionalmente de la capacitación, son temas que se deben de establecer directamente en el protocolo, en las reglas del protocolo familiar, bajo qué condiciones puntuales son las que yo debo de cumplir para poder participar o poder acceder a un lugar dentro de la organización. Muchas de las ocasiones se recomienda en ese mismo protocolo, que es un poco la experiencia que a nosotros nos ha tocado, que esa generación inclusive trabaje fuera del negocio, en otra empresa, en donde le exijan sin ese sentimiento paternalista, ¿no? Platicaba Guillermo en el caso anterior, a veces los hijos llegan a la empresa del papá y se sienten el otro director general o el otro director operativo, y entonces se saltan reglas, se saltan normalmente cualquier conducta que está tipificada pues en las reglas del negocio, en la misma empresa, y prácticamente nos desordena toda la estructura organizativa, pues porque piensa que por ser el hijo del dueño o la hija del dueño, tiene la misma autoridad y las mismas facultades que el dueño. Y eso no es correcto. Entonces, una de las principales recomendaciones que nosotros hemos hecho es justamente a través del protocolo familiar establecer de manera muy puntual, inclusive la sugerencia de trabajar en otra empresa, antes de incorporarse a la empresa familiar, en donde ahí sí el jefe le va a tener un indicador de desempeño, un horario que cumplir, ¿no? Ciertas condiciones, inclusive de rendición de cuentas, que sean prácticamente aquellos que nos ayuden a madurar y a formar a nuestro hijo o a nuestro sucesor dentro de los temas que pueden surgir.
También una parte importantísima, si se incorpora a la organización y que se sugiere, es darles un sueldo de acuerdo a mercado. Esta es una de las grandes temas que nos ha tocado de manera recurrente encontrar una asignación de sueldo no por el rol que desempeña el hijo en la empresa, sino porque resulta ser el hijo del dueño. Y se sale completamente de contexto, generando inequidad en el equipo, generando también esa transgresión de las facultades, de los estándares mínimos de desempeño que se requieren dentro de la organización. Son puntos, son situaciones de manera muy puntual que nos ayudan a regular cómo matizar, cómo hacerle conocer a quien no le tocó el esfuerzo de, y ser pionero de aperturar una empresa, de heredar un negocio y de heredarlo y de cuidarlo. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a encontrar en casos muy similares como en la mayor parte de los rubros. Lo que platicábamos aquí, les menciono yo en el caso, el 70% de los patrimonios grandes no pasan a la tercera generación. Guillermo, no sé si aquí quieras... Sí, este caso del abuelo millonario, padre rico y nieto pordiosero, pues es seguramente también uno de los grandes conflictos familiares. Déjenme decirles que del abuelo millonario, una regla muy importante es que, y perdón que lo diga, es que se salga a tiempo. ¿Por qué? No sé si les ha pasado, y véanlo a su alrededor, ese tema decíamos hace rato, está ligado con el de hace rato, del señor Sol, que tiene tanto temor a entregarlo a los hijos, que lo que pasa es que empieza a operar el negocio al estilo viejito, ¿no? Cuando ya tenemos otra generación diferente y desperdicia grandes oportunidades de negocio porque él ya no quiere seguir invirtiendo. Él ya no quiere entrar a otros nuevos mercados, entrar a algo que es desconocido para él, nuevas metodologías, nuevos estilos de hacer las cosas. Y se vuelve el cuello de botella. Y empezamos a perder oportunidades y empezamos a perder dinero. Entonces, el primer problema, el primer trancazo de pérdida de valor se da por esa resistencia a irse, que tiene que ver con el tema del señor Sol, ¿no? Pero ahorita, en ese tema de no perder valor de una generación a la otra, lo primero es que él debe dejar de operar. Normalmente, hay diferentes estadísticas mundiales. En Estados Unidos, por ejemplo, se da una regla de no más de 60 años. ¿No? Antes era 55, ahorita no más de 60. En Latinoamérica se habla de 65 años operando, ¿sí? Pero estas son más o menos la regla de hasta qué edad deberías estar operando. No porque no puedas operar, es porque ya tus habilidades de nuevas metodologías y tu interés por hacer crecer el negocio y ya exceden tu propia capacidad, y además es injusto porque toda tu vida has trabajado y tienes tiempo, eres mejor pensante, eres mejor estratega que operador. Entonces, tenemos que cuidar ese tema porque ahí es donde perdemos el primer trancazo de valor, ¿no? Perdemos muchas oportunidades. Inclusive luego el hijo, el segundo gran problema en este fenómeno es que como papás les queremos dar todo a nuestros hijos. Y yo tengo casos concretos y dos muy específicos que me llegan rápidamente a la mente de unos hijos que, créanme, les dio su carrera, su maestría, ¿sí? En el extranjero. Los jovencitos estaban felices en Miami, ¿sí? De verdad, felices en Miami, mientras que el papá, que tenía casi 80 años, era el señor Sol en el negocio. Créanme, estábamos en quiebra. Una de las principales empresas, no les quiero decir el sector porque quizá lo descubro, está en uno de mis libros, pero no quiero transparentarlos. Una empresa muy, muy importante del país, una empresa de bolsa, ¿sí? Estábamos perdiendo valor a unas tasas gigantes de un año al otro, porque el señor ya era un señor grande. Afortunadamente contrató empezamos a
a crear el consejo de administración, le empezamos gente valiosa. Y uno de los elementos que el propio consejo le dijo es que, oye, tienes que traer a tus hijos porque tú ya no, o sea, tenemos que ser claros, tú ya no puedes tomar decisiones. De repente ya empezaba con problemas de salud, su mujer se murió, se quedó solito, ¿sí? Y verdaderamente con problemas graves de salud. Y sus hijos, los tres, jóvenes, entre 25 y 35 años, felices en Miami, disfrutando como señoritos, ¿no? Con todos los gastos pagados por su padre y tenían una vida de reyes, ¿no? Con pequeños negocios que habían creado ellos, pero se habían alejado del padre. Su padre, cuando eran muy chiquitos, los metió a hacer de todo, inclusive eran cargadores, al grado que terminaron odiando el negocio de su padre. ¿Se fijaron? Los ahuyentó. Prácticamente, y eran de verdad tres gentes con maestría, muy bien entrenados. Entonces, lo que hizo el consejo, los trajo, los colocamos en posiciones operativas y ¿qué creen que pasó? Ese valor, en vez de seguirse cayendo, ¿qué hubiera pasado si no hubieran venido? Se les acababa el flujo de efectivo. Estábamos en quiebra. Ellos hubieran tenido que quedarse con los pequeños negocios que tenían en los Estados Unidos. Esta empresa que estaba en quiebra se revivió con la entrada de los tres, con un consejo perfectamente bien ordenados. Creamos unas plantas en Latinoamérica, creamos unas plantas en Estados Unidos, porque les encantaba Estados Unidos, e inundamos de su producto en toda América. Eso fue lo que hicieron los tres jóvenes trabajando, así, aplicados al negocio, después de un proceso de entrenamiento, de autoridad y ya delegando. El viejito realmente, pues la verdad es que no sé si ahorita sigue vivo, pero era un hombre fuerte, pero que ya no, se le iban de repente las ideas y ya no estaba. La decisión fue, hijos, si ustedes no van a querer la empresa, le vamos a recuperar el valor y la vamos a vender. Porque yo ya no lo puedo seguir operando. Íbamos a perder el primer tranche de valor. Se recuperó el valor, no, a unos grados increíbles. Creo que en 6 años se recuperó, no sé, bueno, prácticamente estábamos perdiendo y llegamos a valer cantidades muy importantes con plantas cubriendo con su producto toda América, inclusive los Estados Unidos. Así es que después finalmente la vendimos a Coca-Cola Internacional, a FEMSA, en México, esa empresa, por un valor del tamaño del cielo, ¿no? Y a FEMSA les dimos el alcance a nivel Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces, la verdad, funciona. Si tú no haces las cosas a tiempo, efectivamente esa siguiente generación iba a perder un valor increíble y simplemente por estar tranquilos, porque el papá los había ahuyentado, ¿sí? Logramos recuperarlos, logramos subirlos al carril y con ese dinero, la verdad es que entraron a otros negocios diferentes y hoy esas riquezas siguen apoyando a la familia en las siguientes generaciones. Entonces, yo sí creo que hay que parar el proceso. Hay que entenderlo y pararlo, el demérito de valor. Y hacer todo para que entren los hijos, o si no tenemos hijos, institucionalizarlo, ¿sí? Meterle control al máximo, meterle seguridad al máximo, no dejarlo todo en las manos de una sola persona, distribuirlo en empresas, ¿sí? Eso nos ayuda mucho y empoderar más a la familia como consejeros patrimoniales, fortalecerlo con independientes, ¿sí? Y minimizar un poco a los directores generales para que estos pues no se coman el patrimonio de la empresa, sino lo protejamos y haya una autocontrol y autogestión de los negocios de la familia. Sí, creo que esto es de las recomendaciones más importantes. Evidentemente, entrenar, preparar y hacer un proceso de sucesión claro cuando existen elementos familiares que pueden tomar alguna parte de la autoridad. Mil gracias. Adelante, Clarita. No sé si hay algún comentario, Mónica.
Sí, justamente quería comentar porque no sé si se acuerdan de la película Nosotros los Nobles, que justamente esa película trataba de que el papá era el que se llevaba las friegas y los hijos disfrutando, emborrachándose de fiesta y realmente no le daban ese valor a lo que papá estaba haciendo. ¿Y qué hizo el Así es. papá? Se mintió en que sufrió un paro cardíaco y entonces los hijos empezaron a reaccionar, se mudaron a una casa, perdieron todos los lujos, se mudaron a una casa donde aprendieron a valorar, a comer frijol con tortilla solito o tortilla en aceite. Entonces, ¿a qué voy Exacto. con esto? De que debemos nosotros, digo, yo no soy madre aún, pero sí creo que los papás deben desde pequeños darles esos valores a los hijos de no todo lo es material, si quieres algo que te cueste, porque si no justamente crecen los hijos sin valorar, sin realmente saber, piensan que ya tienen ganada la vida y que no tienen que esforzarse para absolutamente nada. Y ahorita con esto que estamos viviendo, creo que es un gran momento y una gran oportunidad para que los papás le enseñen a los hijos y sean empáticos con lo que están viviendo y haciendo. Porque si no vamos a crear personas sin valores, sin Insensibles. educación y que solamente van a vivir derrochando dinero y creando un mundo sin valores. Y eso yo creo que no lo debemos de permitir. Y además, algo súper importante es la tendencia ahorita con estos TikToks y redes sociales que todos los niños están creciendo sobre esta manera. Debemos apoyar a los hijos, que no todo el tiempo es las redes sociales, no todo el tiempo es el iPad, sino que se pongan a leer, que se pongan a hacer cosas productivas que sean benéficas para el mundo y hacer que esto empiece a generar un gran valor. Y cierro con este punto porque el de caso 2, porque yo sí creo y me ha tocado conocer personas que son tan egoístas, genera el primer bullying en el mundo y a las personas y no realmente se dan cuenta de que tenemos que ser empáticos y apoyarnos los unos a los otros. No es nada más yo recibir, yo quiero, yo tengo. Es lo comparto, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Mi suegro tiene 86 años, toda su vida hizo su empresa de comercialización y distribución de cocinas y él tiene un hijo y ese hijo quiere dejarle ese legado de su empresa. Entonces, no es, te lo dejo solamente porque ya me quiero retirar. Es también que el hijo se interese y tenga esa empatía de saber más del tema. A ver, papá, ¿cómo lo empezaste? ¿Con qué dificultades te encontraste en el camino? ¿Qué puedo yo aportar y ese valor para hacer que esta empresa se siga manteniendo y que tus clientes que ya te costó tanto trabajo mantener toda tu vida, yo siga manteniéndolos a ellos y además añadiendo nuevos clientes? Pero es también es generar ese interés, esa empatía y ese valor hacia los hijos para que se involucren. Y si al final no tienen el mismo interés, creo que va a ser el peor error que forzarlos a formar parte de una empresa donde al contrario la van a llevar a la ruina. Qué interesante, Moni, la manera en que lo ves y lo observas. Perdóname, Guillermo, se quedó en mute tu micrófono. Ibas a... Silencio. Sí, oye, Moni, efectivamente, mil gracias por tu aportación y bueno, pues invitarlas a todas aquí nada más vamos a analizar 3 o 4 conflictos. Créanme, tenemos 30 que son bien importantes, que ustedes como mujeres las dominen y sepan qué se tiene que hacer, ¿no? Esto que está diciendo Mónica es brutalmente importante, educar a los hijos desde pequeños. Perdón que lo diga y estoy total y absolutamente de acuerdo con Mónica. Dios es grande y por algo nos está mandando esta crisis, ¿no? De repente tiene que darnos unos piquetitos para que despertemos, para que este tipo de temas son temas en los que tenemos que involucrar a nuestros hijos, no importa la edad, tienen que saber que tenemos que reaccionar y ver hacia los demás, ver a los empleados, cuidarse unos a los otros. Son de veras grandes piquetes, porque algunos estamos sufriendo, son grandes piquetes para que tenemos que compartirlo con la familia. Es una súper oportunidad de hacer que las cosas realmente la gente despierte. Y no estamos en el mismo nivel, en el mismo ambiente en donde todo cae es como un árbol de frutas que cae y simplemente recogemos.
No, no, hoy hay que sembrar y tienen ellos que participar de esa siembra y de cuidar y les tiene que doler como a nosotros nos ha dolido crear a nuestra empresa. Gracias, Moni. Gracias. De hecho, justo uno de los temas que me hiciste reflexionar ahorita que mencionabas y que, bueno, los recomiendo en la industria de la publicidad. Nosotros buscamos un libro, tenemos un libro de cabecera que se llama 1 + 1 = 3. Y que justamente lo que dice en este mundo de la creatividad es que a veces no necesitas descubrir el hilo negro, simplemente tienes que tomar lo mejor de lo que ya existe, en este caso del abuelo y del padre, y transformar tu siguiente generación, ¿no? Hacer algo totalmente diferente. Hay unos amigos muy cercanos justamente en la industria de la creatividad que tenían ese mismo reto, ese mismo conflicto, y cómo subirse, cómo superar el apellido del papá, el nombre del papá, tan fuerte, y ellos también encontrar su propio espacio. Entonces yo creo que sin duda este ejercicio de prepararse, capacitarse, establecer reglas del juego, formar, involucrar de una manera responsable es una manera muy pragmática de darle cabida. Y en las empresas familiares, a través del Consejo de Administración y del protocolo familiar, que es lo que vamos a ver, coinciden muchos de estos temas, establecer las reglas, esas reglas de las que debemos establecerlas de manera muy clara y muy pragmática. Vamos a ver, perdónenme, ¿alguien más trae? Yo, si me permiten un comentario. Cari, adelante. Gracias. Más bien quisiera pedirle su consejo. ¿Cómo le haces cuando en realidad ninguno de los hijos está interesado? Y el dueño, evidentemente, bueno, pues quiere transmitir su legado, dejar su legado, ha capacitado a la gente, a sus hijos en este caso, ¿no? Pero no hay interés por parte de los hijos, y donde al hijo, estoy hablando de un caso, eran tres hijos, 2 mujeres, 1 varón. El dueño pretendía heredar al varón, ¿verdad? Pero él, su mente, su pensamiento, su razón de vivir era la biología marina. Y era una tortura estarse involucrando en la empresa de su papá, estarse involucrando en las juntas directivas, estarse involucrando en la toma de decisiones, y era un conflicto muy fuerte. Hubieron muchos problemas en la empresa, económicos, en fin, todo esto a lo que ustedes han estado haciendo referencia. Y bueno, yo quisiera saber cuál es la recomendación de ustedes en estos casos, ¿no? Donde ya está identificado que la familia no va a poder hacerse cargo de esa empresa que le ha costado al abuelo y al papá, y que ahora la generación siguiente no está interesada en continuar ese legado, ¿no? Claro. ¿Qué se hace? Karina, hay dos opciones. Bueno, puede haber más, pero las más frecuentes que hemos nosotros manejado son las siguientes 2. La primera es, depende del, o sea, tenemos 2 circunstancias. Una, si la empresa se puede vender, o sea, si nosotros le podemos dar mucho valor a la empresa, estando el hombre de negocios en la mesa, como en el caso de este ejemplo que les di hace un rato. Se puso el consejo, se institucionalizó y se trabajó para incrementar el valor de la empresa. O sea, salir de la pérdida, ¿sí? Aumentar el EBITDA lo más que podíamos. Inclusive aquí entre nos metimos un pequeño truquito, metimos un pequeño fondo de inversión en los Estados Unidos, creamos una empresa en Estados Unidos, y al momento de meterla subimos el valor de todo el negocio, no solamente el que estaba en México, sino en el de Estados Unidos. El fondo lo que hizo es que subió el valor de la acción, ¿sí? Al momento de subirse en los Estados Unidos, y pusimos una pequeña fabriquita de distribución en los Estados Unidos. Eso lo que hizo fue aumentar el valor de una manera impresionante muy rápidamente. Teníamos ya esa segunda opción lista. Podíamos vender el negocio, ¿sí? O podíamos ver si los hijos se subían en algún grado. Si los hijos no querían operar y no querían ir a México porque tenían una vida de reyes en los Estados Unidos y querían seguir haciendo lo mismo, de seguir en la playa y salirse a surfear y andar en su barquito, vamos, querían seguir haciendo lo mismo,
tenían la opción de estar en el consejo de administración, ¿no? De estar en el consejo y tener una administración profesional. Lo que hicimos es que dividimos la empresa en 4 o 5 empresas, más que tener un director general. Teníamos 3 directores generales por unidades de negocio, y eso permitió que la fuerza de la empresa estuviera en el consejo y no en el director general. Cuando tienes un director general y tienes un consejo, realmente el potente, le estás dando mucha fuerza al director general. Entonces, corrimos ese segundo ejercicio. Ellos tenían la opción de quedarse dentro de, o sea, seguir administrando las empresas profesionalmente y subirse solo en el consejo, ¿no? O meterse a operar como directores generales. En realidad eran sus 3 opciones. En el caso que tú platicas, en donde los hijos no están interesados en operar, son médicos, doctores, artistas, están en otra cosa, ya, en realidad los ahuyentamos de la empresa. ¿Sí? Ya no. Ahora, lo que sí podemos hacer es decirles, hijos, este es su patrimonio. Si ustedes quieren hacer crecer su patrimonio, pues tienen que asegurar con que siga esa administración profesional, ustedes en el consejo de administración, ¿sí? Pero también es cierto, como decía Conce, tenemos que cuidar, pues, quiénes sí tienen capacidad administrativa y quiénes no, porque a veces los subimos todos al consejo y honestamente no tienen capacidad administrativa, no reúnen el perfil de consejero. Y nunca evaluamos como padres si reúnen o no el perfil de consejero. Así es. ¿Sí? Entonces tenemos que entrenarlos, tenemos que meterlos como consejeros, pero antes de asegurarnos que reúnen el perfil, que saben cómo administrar y que saben sus responsabilidades y que están dispuestos a cumplirlas, porque si no van a demeritar el valor. Es preferible vender a tiempo que demeritar el valor, ¿no? Claro. Entonces, son las 2 opciones que tenemos, vender o subirnos al consejo cuando no quieren operar, subirnos al consejo habiendo sido entrenados como consejeros, habiendo sido entrenados como socios, porque también como socio necesitas entrenar a tus hijos. Ok, no vas a estar en el consejo, bueno, pero como socio tienes que asegurarte que exista un consejo de esta naturaleza, que va a cuidar los intereses de tu empresa. Si tú no cuidas la integración del consejo y no le exiges al consejo que te dé información periódica y permanente y que cumpla de manera integral con todas las responsabilidades del consejo, porque a veces nosotros por tener un consejo pensamos que el consejo en sí mismo ya sabe lo que tiene que hacer. Y créanme, el 60-70% de los consejos de administración de las empresas no conocen las mejores prácticas de administración del negocio de gobierno corporativo. ¿Sí? O sea, acuérdense que tenemos prácticas de protección y vigilancia y prácticas de crecimiento. Están muy claras en la OSD. Con mucho gusto les podemos mandar información de este tipo. Y es importante que ustedes como consejeras, como dueñas, como directoras, conozcan estos elementos para que protejamos el interés de la empresa. Karina, este ejemplo que dices es muy común porque precisamente los padres nos hemos encargado de ahuyentar a nuestros hijos. No tienen la menor interés. Tenemos tal nivel de autoridad y hemos sido tan señor soles o mujeres soles que los hijos se ahuyentan, los hemos ahuyentado. Tienen miedo de trabajar con nosotros. O nosotros mismos como hijos tenemos miedo de trabajar con los padres. No queremos entrar en conflicto con ellos y le damos más valor a la relación padre-hijo que a la relación jefe subordinado, ¿no? Entonces preferimos no meternos ahí pero a la larga se va a demeritar el valor de la empresa, ¿no? Y vamos a perder la oportunidad de tener lo más importante del pasado, ¿sí? Con la energía de las nuevas generaciones. Esos 2 elementos mezclados es lo que decía Clara, que hace que las empresas sean hasta 7 veces más productivas. Oye, ¿dices que ahorita me conecto en tu máquina? Perdón, ¿alguien habló por ahí? En fin. Bueno, yo, Clarita, voy a tener que disculparme, voy a tener que entrar a otra junta, te voy a dejar el último, pero sin antes, no me voy a ir sin antes comentar que nosotros nos trajimos un certificado para las empresas que se llama el certificado Prime. Es un certificado que se creó en Londres, que tiene reconocimiento internacional,
y que es aplicado para las empresas que tienen buenas prácticas de gobierno corporativo. Hoy en día tiene validez para las 2 bolsas de valores en México y para la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa y toda la banca de desarrollo. Además de darles reconocimiento directo, les permite créditos más bajos, etcétera. Y estamos interesados en traer mucho más certificaciones. Lo estoy comentando porque también queremos ustedes en la National Association of Corporate Directors en los Estados Unidos, ellos por X número de horas de participación en capacitaciones como estas, les otorgan un certificado. Nosotros vamos a poner, o estamos diseñando un certificado para Action Women, ¿sí? Avalado por la firma que tenemos en los Estados Unidos, que es Board Solutions, que somos parte de la National Association of Corporate Directors, y por acá, y entonces les vamos a dar X número de horas. Estas pláticas son gratuitas, son para ustedes, las mujeres empresarias, amigas de nosotros, y queremos hacer lo mismo, ¿no? Ahorita estamos revisando con nuestros socios el número de horas. Yo estaba sugiriendo que, como estamos haciendo estos eventos, creo que bimestralmente, que con 5 asistencias a esos desayunos, bueno, no son desayunos, bueno, eran desayunos, ahorita son conversaciones digitales, con 5 asistencias de ustedes se les acreditará un certificado con X número de horas de capacitación, ¿no? Siguiendo las mismas reglas internacionales para los consejeros de la OSD, en la National Association of Corporate Directors. O sea, tratando de seguir la misma lógica, estaríamos otorgándoles también o dándoles ya un certificado para todos ustedes. Espera, porque no es nada más dedicarle 2 horas y que no valga. Yo creo que hay que reconocer el número de horas de capacitación y darles un certificado en ese sentido. Si es que, pues ojalá todas tengan su certificado y tengamos un grupo de mujeres empresarias debidamente entrenadas en mejores prácticas de administración de empresas y en este caso de empresas familiares, ¿no? Creo que Clarita ahorita son solo 4 los que estás analizando, o 3, no sé. Analizando 3 ya creo por la hora. Ajá. Exacto. Son 30 que nosotros hemos identificado, hemos ido categorizando. De todas, les vamos a mandar videos de platicar con mucho más detalle de estas 4. Creo que ya tenemos los videos hechos. Y tenemos el libro, también queremos regalarles el libro, queremos entrenarles y después les vamos a hacer un examen. De cierto, no les vamos a hacer examen. No les vamos a hacer examen, no, esa es pura broma. Que nos manden fotografías, evidencias de algún agarrón. De algún agarrón en el que participaron. No, pero muchas gracias a todos y que Dios las bendiga. Yo me voy saliendo, me despido de ustedes, voy a tomar otra conversación. Que Dios les bendiga. Guillermo. Hasta luego. Gracias, Doctor. Gracias. Adiós. Bye. Gracias, doctor. Gracias. Pues aprovechando Muchas justamente... gracias. Bye. Aprovechando justamente este tema y para cerrar, Karina, te quiero compartir también que en alguno de los casos, cuando los hijos no quisieron participar, no querían participar del negocio, uno de los ejercicios que nosotros hicimos fue a través del Consejo de Administración en el Comité de Prácticas Societarias y creamos un foro tipo Shark Tank, en donde le diéramos oportunidad a los hijos de proponerle en un plan de negocios formal, en un plan de innovación y desarrollo, que ahí podíamos abrirles el foro, y de entender qué les inquietaba y acercarle a los padres qué otros tipos de giros, qué otras cosas podían ellos aportar. Lo que se generó con esto fue justamente el interés y la oportunidad de que se reservara una parte del recurso de inversiones para nuevos proyectos, se fuera reservando de manera específica para que el día de mañana que hubiera un plan de negocios atractivo que probablemente no tenía que ver con el giro original de la empresa del fundador, pudieran tener un recurso tipo capital semilla para que ellos pudieran arrancar originalmente su negocio y después continuar con su rumbo. Entonces, ese fue otra manera en que abordamos el tema donde los hijos o esa generación no necesariamente estaba interesado en pero también de hacerlos productivos, de acompañarlos en las mejores prácticas y de tener una discusión con el papá, con el fundador o con la administración, una discusión profesional, de negocio,
no que atentara directamente contra la armonía de la familia, porque pues de repente sí, no era obligarlos, ¿no?, a forzosamente participar dentro del mismo giro de la empresa. Este fue otro tema. Bien, si les parece, vamos a pasar al tercer caso. Estoy revisando ahorita el tiempo para que nos dé puntualmente el tiempo de atenderlo, de revisarlo, y después darles un par de anuncios adicionales. El siguiente caso del que vamos a platicar son, mis hermanos, un riesgo para la supervivencia de la empresa. También pareciera uno de los casos recurrentes, ¿no? Les estoy poniendo aquí dos ejemplos. Uno de ellos en México es un caso muy, muy conocido en el norte del país, en Monterrey, a través de esta familia que pasa, la condición tradicional que pasa normalmente es con cierta frecuencia cuando existe la muerte o la desaparición del fundador, habiéndose los hijos herederos del patrimonio. Empiezan a tomar roles protagónicos, dando instrucciones a la administración, contradiciendo decisiones del consejo e incluso aprovechando el negocio para asuntos personales. Conce lo mencionó hace un rato cuando era bien difícil, ¿no? ¿A quién de los hijos es el que dejo? De los hermanos, ¿cómo voy a entregar este rol? Pero normalmente esto se da cuando no se visualizó, no se pensó, y por alguna razón fortuita, inclusive recientemente, tristemente durante esta pandemia también tuvimos en el despacho pues el fallecimiento del fundador de una manera inesperada por COVID de esta empresa. Afortunadamente, de manera muy, muy puntual, habíamos avanzado, no formalizado totalmente, pero sí habíamos avanzado en el protocolo familiar y ahí se había estipulado quién de los hermanos iba a quedar al frente en la parte de administrativa con mayor peso. Pero imagínense que fue el caso justamente que tuvo la familia Garza Delgado, en donde efectivamente no habían reglas del juego. Y entonces de repente los 4 hijos, que casualmente, que lo pueden ver aquí, ellos comparten su ubicación física, sus casas están contiguas, pero no hay manera de que ellos ni siquiera se puedan dirigir el saludo, ¿no? Es un conflicto muy conocido, ha trascendido en los medios, ha trascendido inclusive el que llegó a la venta propiamente de estas 2 empresas que eran verdaderamente exitosas, con muchísima trascendencia en donde está. Entonces, bueno, ¿cuáles son las reglas y las recomendaciones de mejores prácticas en estos casos? Bueno, pues primero de ellos es de extrema importancia que se defina bajo qué condiciones los hermanos van a ser representados en el Consejo de Administración. Nos referimos a aquellos en donde los hermanos no se han preparado o no tienen el perfil para ser miembros del Consejo. A veces los coge por sorpresa, no están interesados, como lo mencionaba Karina, ni siquiera se involucraron en la propia naturaleza del negocio. Entonces, una manera y uno de los recursos que hemos sugerido en algún momento, pues es justamente asignar a representantes, consejeros independientes, que le den la representatividad que requieren dentro del consejo. Van a vigilar sus intereses, pero de una manera profesional. Aprovecho porque justo este es uno de los temas en donde más recurrentemente nos han pedido como parte de la firma que les demos sugerencias de especialistas que puedan tomar este rol dentro de sus empresas como consejeros independientes. Por ello mismo, también a través de Action Women estamos tratando de fomentar la profesionalización de algunas de ustedes, inclusive a través de este mismo certificado, pues para que sea nuestra primer cartera que podamos nosotros recomendar, además de la experiencia profesional de sus negocios, bueno, además ahora fortalecidas por las prácticas de gobierno y de los roles que pudieran ustedes ayudarnos y ayudar a estas empresas a tomar más adelante. El segundo de ellos, en este tipo, hablando de los consejeros independientes, en estas circunstancias sobresale la importancia de tener un consejo que proteja el patrimonio y que haga crecer el patrimonio de la empresa. Por supuesto, es igualmente relevante que el consejo cuente con estos consejeros independientes que puedan impedir
que los hermanos que no tienen preparación académica o que hayan tenido la experiencia profesional de la operación estén provocando un desorden administrativo, dificultando la gestión correcta del hermano o de la hermana que sí quiere participar, que sí quiere tomar decisiones, que sí se ha preparado y ha estado inclusive en el negocio. Fíjense que me pasó uno de los casos de uno de nuestros amigos clientes en donde el fundador tiene 2 hijos, que es un poco el caso muy similar a de la familia Trump. El hijo mayor había participado en la operación durante todo el tiempo, en la operación de la empresa, dentro de la industria de la construcción. Y había aprendido desde cargar bultos de cemento, andar haciendo parte de la construcción, negociando con proveedores, pero no se preparó. Su preparación académica llegó solo hasta el nivel secundario. El hijo mayor es un hijo que se graduó como licenciado de Administración de Empresas, de hecho tuvo una maestría, se preparó, y cuando se toma la decisión, él decide tomar la decisión de dejar al frente de su empresa al hijo menor. Al hijo que estaba preparado académicamente, que estaba preparado además no con la experiencia de haber operado, sino con la experiencia de darle continuidad a la gestión, de tomar decisiones mucho más objetivas, menos viscerales como lo tenía el otro hijo, que fue un poco el caso que se presenta aquí con Trump. Pero era una parte muy importante que en las decisiones, al final del día, ambos participaban en el consejo, sí es muy importante darle, es una práctica común distribuir, darle un voto preferencial al hijo que opera, ¿no? Al que conoce las tripas de la empresa, al que conoce que puede tener una cierta incidencia en estas decisiones. Es una manera, en otras palabras, es el que puede requerir de un número menor de hermanos, inclusive que coincidan con él, para poder lograr la continuidad del negocio. En ocasiones es importante porque no todos los hermanos están dispuestos a estar presentes en las juntas de consejo. De hecho, cuesta trabajo cuando no están interesados ni siquiera asistir, ¿no? O en las asambleas de accionistas. Y consecuentemente su ausencia o constante negatividad provoca el congelamiento o burocracia de las decisiones que a la larga se traduce en pérdidas muy importantes del propio negocio. Una manera adicional de darle continuidad al negocio pues es justamente la capacitación, la preparación. Una actividad valiosa puede ser precisamente implantar un programa de desarrollo de los socios que facilite a los hermanos, no necesariamente aquellos que, sobre todo los que no se han involucrado en el negocio, a ser mucho más sensibles, logrando mayores, que tengan ellos elementos para poder participar en las juntas de consejo, defender el patrimonio, provocar inclusive acciones estratégicas que impulsen el crecimiento de valor. Sin duda, estos son de los casos mucho más frecuentes. Normalmente esto se presenta, estoy hablando de un caso de segundas generaciones, en donde el fundador fallece o desaparece, ¿no? De la primera generación, queda la segunda generación, y en esta segunda generación que ya vimos que el porcentaje que sobrevive prácticamente se va a la mitad o da continuidad precisamente por esta democracia en la toma de decisiones, estas reglas del juego que se deben de matizar en esta toma de decisiones. No sé si alguna de ustedes quiera tocar justamente este punto, contarnos un poco su visión, alguna experiencia, alguna inquietud puntual sobre este. A ver si por ahí vemos a alguien que traiga. Yo quisiera comentar algo. Gracias, Conci. Sí, muchas gracias. La empresa de nosotros somos 2 familias. Y la segunda generación son 9 mujeres. Entonces, hubo una situación muy particular que nos vino a beneficiar después de todo, que fue mi divorcio, nuestro divorcio. Eso trajo como consecuencia que se institucionalizó por sí sola la empresa, pero en este tema con los hijos, los 3 socios al final, como no habíamos preparado a las hijas, y la verdad en mi experiencia, cuando empiezas, o al menos en mi caso, cuando empezamos la empresa,
mi exmarido y yo, pues nosotros nunca tuvimos una visión de que durara 35 años. Estábamos muy jóvenes, estábamos muy concentrados en operarla y en que nos fuera bien, y nos fue muy bien. Y al correr de los años, bueno, tuvimos un socio capitalista, nunca la operó, pero pues también exactamente igual. Entonces, al correr de los años nos dimos cuenta pues que no habíamos preparado a las hijas. Y había entrado un director al momento de institucionalizar, ninguno de nosotros tres nos quedamos, y este director nos llevó a crear un gobierno corporativo. Entonces, las hijas no entraron a operar, pero sí nos hemos dedicado a capacitarlas. Esta educación financiera, en este tema de que entiendan lo que es el gobierno corporativo, comenzando con nuestros consejos de familia. Y bueno, en la parte personal con nosotros, pues cuando nosotros nos divorciamos, pues decidimos seguir siendo socios. Entonces, bueno, pues hubo que trabajar mucho personalmente en una terapia, pero luego tomamos un curso de asertividad durante un año, la familia, y eso nos llevó a tener herramientas para comunicarnos mejor. ¿Qué es lo que sucede hoy? Pues que en la adversidad supimos sacarle lo bueno. Entre las hermanas, ellas mismas han visto las aptitudes que tiene una de la otra, pero aquí el tema es que los papás hemos estado trabajando porque ellas vean entre hermanas que todas tienen capacidades, que todas tienen aptitudes, nada más en diferentes áreas. Entonces, hemos sido acompañados por un mentor, porque pues entrarle a estas conversaciones no es fácil. Como padres, pues claro que ves lo mejor en cada uno de tus hijos. Y hasta ahorita ya mi socio se bajó del consejo, ya por edad sale, por estatuto. Entonces entró una de las hijas conmigo. No lo decidimos sus papás, lo decidieron las hermanas. Quién iba a representarlas, quién iba a estar de ellas sentada. Entonces, para mí, como que el tema también es empezar a trabajar el tema de la comunicación dentro de la familia, sobre todo cuando no has tenido la visión como familia empresaria de preparar a los hijos desde chicos. Conocían el negocio, sí llegaron a trabajar algunos veranos, pero no estaba instituido que fuera de una manera recurrente, ¿no? Entonces, pues también estamos en el momento para hacerlo, y el tema de trabajar la comunicación entre la familia ha sido un factor muy importante hoy para nosotros, y desde luego ya hoy hay un enorme sentido de que formamos parte de una familia empresaria, y como tal, pues hay otro tipo de conversaciones y otro tipo de responsabilidades. Y en esta pandemia, pues lo que sacamos fue en estas reuniones por la misma plataforma que estamos aquí, nos dimos cuenta que nos podíamos reunir más seguido, y ha sido muy enriquecedor estas reuniones del Consejo Familiar, porque ya las hijas están casadas, viven en diferentes ciudades, y a la vez han estado presentes como observadoras, las que no están en el consejo, en las reuniones del consejo en la empresa. Era todo lo que te quería compartir. Gracias. Agradezco de verdad, Conce, primero que nada la confianza, yo creo que para todas en el foro, porque nosotros hemos tratado de ser muy cuidadosos obviamente de esto, pero esto que nos acabas de mencionar, sin duda nos pone claridad y porque lo está viviendo, no es algo lejano, es algo muy cercano, ¿no? Adicionalmente, mira qué fortuna que en tu empresa y tu generación fueron 9 mujeres, o sea, lo que queremos decirles es que sí nos podemos poner de acuerdo, podemos platicar,
podemos trabajar conjuntas y sobre todo que cuando estas reglas del juego que acabas de mencionar ahorita, la claridad, el tomar las riendas, el control, pero sobre todo la disciplina, el amor, porque yo creo que hay una premisa importantísima en todo esto y que por eso a mí me apasiona muchísimo toda esta consultoría en las empresas familiares. Lo que nosotros vigilamos es la armonía familiar primeramente para que el negocio subsista. El rol de Action Women, por eso creemos que va a tomar una preponderancia muy importante, porque lo acabas de tipificar claramente con el ejemplo. Hay decisiones difíciles, pero hay algo que es lo que concentra, que dialoguen, que comuniquen, que generen unión, que generen una visión única y conjunta para generar esta parte de negocio. Voy a retomar solamente 3 puntos que acabas de mencionar. El acompañamiento y la preparación fue una parte importante para esta generación y que se pueda consolidar. Segundo, la comunicación entre ellas, inclusive voy a juntar la comunicación con la tecnología, porque ese no puede ser un pretexto para no tener comunicación, ¿no? Y el tercero que acabas de mencionar es también tener claridad de los roles y respeto en los roles. Hay quien sí puede fungir en el consejo, hay quien podrá fungir en la operación y hay quien simple y sencillamente estará desde el consejo familiar cuidando el patrimonio de la empresa. Entonces, la verdad es que yo extraigo tu reflexión y en este caso creo que el mejor ejemplo nos lo acabas de dar, Conce. Te agradezco muchísimo esta participación y sin duda pues clarifica y tipifica que sí se puede, ¿no? Estas prácticas al final del día las podemos tomar de referencia y de plática con el resto del tema. De hecho, en la invitación a los consejeros independientes, porque ahorita en el consejo pues estamos 4 mujeres. Entonces, la dirección de la empresa la tiene una mujer. Wow. La dirección operativa la tiene una mujer. Entonces, de verdad creo que ahora sí necesitamos hombres entre nosotras. Ahora que tenemos que mitigarla. Alguien por ahí tenía yo con una cliente que me decía, también necesitamos algo de testosterona. No, claro, por supuesto. Y ha sido un gran ejercicio para nosotras, sabiéndonos y reconociéndonos en la parte emocional. Pues por eso entramos a un taller de asertividad durante un año que requirió de una enorme disciplina para estar presente todas y entonces podernos comunicar con estas herramientas fuera de la emoción. Gracias. Buenísimo, gracias, Conce, gracias. Bueno, pues en honor al tiempo que llevamos ahorita para dar cumplimiento, porque sabemos que todas están ocupadas, el cuarto caso lo voy a sumar a nuestra siguiente serie. Nada más permítanme darle 2 anuncios más para poder avanzar y preparar sobre esto. Vamos a avanzar, por favor. La siguiente, por favor. Tengo por ahí varios casos. En este ejercicio, lo que les quiero compartir para cerrar con esto es justamente nuestra conclusión de hoy. Y básicamente de las mejores experiencias que hemos tenido a lo largo de todos estos años en nuestra herencia profesional y ahorita pues coincidiendo con Conce sobre de esto que estamos hablando, es que tenemos que formar a las siguientes generaciones sobre principios básicos de administración ética y eficiente del patrimonio. Y uno de los vehículos que nos puede permitir justamente generar y matizar estos temas de conflictos familiares es el protocolo familiar. Ya les contaremos y les iremos compartiendo alguna metodología, inclusive ahora que ya el doctor me autorizó para hacerles llegar el libro de empresas familiares, ahí vienen algunos de los temas del protocolo, que lo vamos a ir tocando poco a poco y formalizando para cada una de ustedes, cómo hacerlo, qué incluir dentro del mismo. Si quieres, ayúdame a avanzar solamente uno. En este protocolo, de manera general, en nuestra metodología sugerimos 9 puntos, en donde hablamos de la cultura empresarial familiar que queremos, cómo se conforma la asamblea y el consejo familiar, del que acaba de hablar ahorita Conce puntualmente, descripción y control accionario, el cuarto, el empleo de los familiares, en donde se establecen justamente estas reglas del juego, el 5, el fideicomiso y testamento familiar, el 6, el modelo de gobierno corporativo y consejo de administración, en donde justamente estamos provocando la invitación en donde sea necesario de consejeros independientes. El número 7 es el establecimiento de una oficina familiar que justamente nos permita separar
los beneficios de la familia del negocio, porque se recurre frecuentemente también a hacer uso, ¿no?, de los recursos de la empresa y mezclarlos un poco con las necesidades personales. El 8, fondos de inversiones o de recompra. Y el 9, por supuesto, los temas de beneficencia y filantropía cuando ya se evoluciona para abonar y aportar un poco más de compartir del usufructo de esta empresa. Entonces, estos son temas que vamos a ir platicando, dilucidando, preparándolas y compartiéndoles a ustedes estas mejores prácticas. Bueno, anunciarles que tenemos por ahí una liga que les vamos a hacer llegar a través del correo electrónico con el que se registraron. En esta liga las invitamos a que se inscriban ya formalmente a Action Women. Ya tenemos registro de algunas de ustedes que participaron en nuestro desayuno del 6 de marzo, nuestra plática del 29 de mayo. Vamos a ir acumulando estas horas de plática y capacitación en estos temas para poder acceder a este certificado del que mencionaba el doctor Guillermo. Y asimismo, bueno, empezar a estructurar y armar esta organización y, ¿por qué no?, en un breve tiempo que esto vaya creciendo, pues armar una estructura que nos permita compartir las mejores prácticas, las mejores experiencias de cada una de ustedes y que participen activamente como miembros de la organización. Nuestra segunda parte de serie la estamos agendando para el 4 de septiembre a esta misma hora, en donde pues las esperamos que nos indiquen con su inscripción, pues obviamente les mandaremos la liga automática para invitarlas a y la liga de registro para aquellas que ustedes consideren que pueden invitar a que también se sumen y que sea de interés para sus amigas, para sus amigos, que pueden empezar a tener interés en formar a sus hijas, a sus directivas, que tenemos aquí varias de ellas, de alta dirección, ejecutivas de alta dirección, que nos puedan también interesarse en ser consejeras el día de mañana por esta experiencia propia. Pues no me queda más que agradecerles a todas, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud, y agradecerles profundamente su tiempo, su compromiso y su interés y su confianza, Conce, que nos contaste ahorita un poquito de tu empresa, de tu situación y bueno, de todas y todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Gracias. Gracias. Sí, adelante, Conce. Diga, fíjate que aquí ha sido muy enriquecedor porque hace un año creamos, o sea, está formada como una SAPI, el Family Office. Entonces, estamos, pues ahora sí que lo que nosotros llamamos el estilo de vida de la familia, de lo que es la empresa. La directora está encantada porque era una locura. Entonces, ella ya no tiene por qué andarse preocupando ni siquiera de la tesorería de la familia, ¿no? Ella está concentrada en lo que es la empresa. Ha sido muy enriquecedor y eso sí, la oficina de familia nos ha permitido tener el espacio como familia para poder tener el lugar físico para las reuniones del consejo familiar. Así es. Y poder tener, porque tenemos comités dentro de la oficina de familia. Y ahí salieron mucho las aptitudes de las hijas. Entonces, cada una preside un comité y pues yo lo he encontrado en la oficina de familia, yo la he encontrado como un espacio de justicia y de comunicación. Se sienten bien, se sienten cómodas, se sienten reconocidas cada quien en sus habilidades. Y bueno, claro que también ha sido todo un tema de formación ahí para ellas. Y entonces ya no se sienten tan lejanas de la empresa por el hecho de no operarla, ¿no? Tenemos pues 2 reuniones anuales con respecto a la empresa, pero como se han dado el nacimiento de otras pequeñas ya entre familia por el patrimonio, entonces ha sido muy interesante escuchar, porque eso ya viene de ellas. Esto sí te conviene, esto no te conviene, escuchar a las hermanas, pues yo creo que sí, hermana, yo creo que no. La creación de la oficina de familia ha sido un gran acierto, tenemos un año
hay mucho trabajo. Así es. Hay mucho trabajo que hacer. Yo estoy documentando todo, estoy haciendo los procesos. Es interesante. Para mí, la oficina de familia ha sido el espacio donde el protocolo familiar se ha ejecutado. Gracias. Excelente, gracias, Conce. Bueno, pues ahora sí que aquí tenemos más que evidencia y una realidad, agradeciendo de verdad infinitamente compartirnos esta experiencia, porque es viable. Entonces, seguramente ustedes, María, que te he visto también en varias de nuestras sesiones, estoy convencida que vamos a fortalecer esto, vamos a llevar buenas prácticas y posteriormente, pues ojalá que todas ustedes compartamos también casos de éxito en donde ya metimos un poquito de mano, ¿no?, en el orden institucional de nuestras empresas o de las empresas de nuestros amigos o familiares. ¿Alguien más desea cerrar nuestra reunión? Por aquí ya no tenemos a ver, adelante. Buenas tardes. Hilda, gracias. Adelante. Gracias. Me ha gustado mucho estar compartiendo, escuchando con ustedes. Es un muy buen grupo y obviamente hay muchas cosas que se pueden realizar compartiendo de cada una. Se puede agrandar y hacer grandes cosas. Los felicito. Me ha gustado mucho estar en las pláticas, ver la forma del desarrollo y lo que se maneja. Entonces, yo creo que puede ser mucho éxito y puede crecer bastante lo que es Action One. Muchísimas gracias, Hilda. Te agradezco y ojalá que no te nos pierdas, nos sumas a las siguientes horas porque vamos por nuestro certificado. Queremos consejeras exitosas, preparadas. De verdad tenemos muchos clientes que nos están pidiendo y les estamos ayudando ahorita, particularmente por el tema de recuperación, inclusive después de esta pandemia. Estamos fortaleciendo sus órganos de gobierno y nos están pidiendo consejeros, consejeras de empresa. Entonces queremos tener al mejor grupo preparado para que ayudemos a recuperar no solamente su empresa, sino en nuestro país. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y excelente conferencia. Gracias, Hilda. Muchas gracias. Gracias. Pues saludos. Gracias a todas, les agradezco y nos vemos primeramente Dios. Ahí está el formulario para que se inscriban y nuestra siguiente sesión en septiembre. Muchas gracias. Ok, gracias. Buen día. Gracias. A la liga y nos pide permiso para poder inscribirnos. A ver, no, sí. no. Yo también entré a la liga y necesito el permiso de ustedes. Si nos dan autorización, estoy checando ahorita, se las vamos a mandar por correo directamente, ya la liga corregida, ¿ok? Perfecto. Sí, mejor. Gracias. Gracias, Clara. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen día. No tomamos foto de todas. Para subir a nuestras